está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale al Señor un fuerte aplauso. A la gente que nos ve en casa también, esta es casa de Dios, su casa, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros creemos en la venida del Señor Jesucristo? Muy bien. Si creemos en la venida del Señor Jesucristo, también podríamos creer que nuestro cuerpo, ojo aquí, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu debe ser guardado, ¿qué? Irreprensible. En la mente están los pensamientos, en el alma reside la voluntad y obviamente en el cuerpo lo que el cuerpo tiene. Somos un ser trino, como Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos a veces nos enfocamos en, primero queremos milagros que tengan que ver con el cuerpo, que Dios sane, que se lleve el cáncer, que quite los tumores, que se lleve los quistes, todo lo que nos ataca en el cuerpo, vamos luego a Dios a pedirle que nos sane. A una persona quizás más alejada del Señor a la hora de que esté enfermo y va a entrar a una operación, por ahí se echa una pequeña oración, ¿verdad? Dice: ay, Señor, ahí te acuerdas de mí, o ahí te acuerdas de mis hijos, te recomiendo a mi esposa que se case con uno que tenga más plata que yo, para que no pase las penas que yo le di, ¿verdad? En Noches de Gloria hemos visto yo no sé qué cantidad de milagros de sanidad. Pero me he dado cuenta que a veces la gente recibe su sanidad en el cuerpo, pero su alma sigue contaminada. Yo les voy a contar esa anécdota. Estaba yo cuando recién comenzaron las Noches de Gloria y me puse a orar por las personas y tenía enfrente a la gente y una mujer levantó sus manos con una artritis deformativa así terrible, parecido a lo que vimos que el Señor sanó hace unos domingos atrás, torcidos. Yo le dije: se sana. Y fue impresionante cómo los dedos se enderezaron, ¿verdad? ¿Cuántos han visto algo parecido, sanidades del Señor? Amén. Entonces se enderezaron. Y el Señor me habla y me dice: dile que perdone. Le dije: dice el Señor que debes de perdonar. En ese momento la mujer pegó un alarido, gritó, gimió, lloró y los dedos se volvieron a torcer. Porque aparte de ver que su cuerpo sane, deberíamos de ver que el alma sane. Y muchas cosas que nos pasan en el cuerpo vienen de adentro, se somatizan en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo acá? Mucho del estrés que tu cuerpo tiene realmente proviene del alma y de la mente. Y muchas enfermedades se ha comprobado que son psicosomáticas. Entonces, si nosotros lográramos sanar el alma, estaríamos garantizando una mejor salud corporal también. Obviamente hay que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pero estamos hablando ahora de la otra área que puede provocarnos enfermedades, debilitarnos. De hecho, la Biblia dice: el buen ánimo del hombre ahuyenta la enfermedad. Ojo acá, no necesariamente es que quita la enfermedad adquirida, sino que mantiene lejos la enfermedad de que llegue. Por lo tanto, hay que tener ¿qué? Buen ánimo, como decía mi mamá: al mal tiempo, ¿qué? Buena cara. No está malo el consejo, no lo dijo Salomón, por lo menos no lo escribió, ¿verdad? Ahora, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 61, verso 1. Y vamos a ver en esta serie que estoy enseñando de lo sobrenatural, de que existe lo sobrenatural dado por Dios para sanar el alma también, y no solo el cuerpo. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que me pongan el verso 1 de nuevo, por favor, de ese capítulo. Dice: el Espíritu del Señor, o de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué dice ahí? A vendar a los quebrantados de corazón. A ver, todo el mundo diga conmigo: vendar. Muy bien, este mismo capítulo en la traducción al lenguaje actual dice así, verso 1. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué dice acá? A consolar, ¿a qué? A los afligidos. Ahora dice acá: Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de ¿qué? Y alabanza. El Espíritu, dice acá, de Dios está sobre mí, porque Dios me ¿qué? Eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, y luego dice ¿qué? Para consolar a los afligidos. Okay. En la primera versión dice para vendar, en esta dice ¿para qué? Consolar. A ver, todos aprendiendo aquí, digan conmigo: vendar, consolar. Muy bien, hoy tenemos buenos alumnos aquí. Excelente. Ahora vamos a Lucas 4:18, como lo dijo Jesús. Cuando Jesús toma el rollo del libro en la sinagoga, se pone de pie y lo lee, dice: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a qué? A los oprimidos. Ahora fuerte digan conmigo: vendar, sanar, consolar. Estas son las tres palabras, entre otras, que se pueden traducir desde el hebreo. La palabra hebreo se puede traducir en sanar, vendar, consolar. Esto tiene que ver con el alma, porque usted no consuela su cuerpo, ¿verdad? Ese vendar a los quebrantados de corazón. Cuando uno tiene que vendar algo, es porque va a tomar tiempo que se restaure o se sane. Entonces a veces uno está herido en su alma, pero el Espíritu de Dios, a través del consuelo, va a sanarnos, y mientras llegamos a la totalidad de nuestra sanidad, nos mantiene vendados. Cuando hablo de vendados, es la venda se pone para sujetar algo o proteger algo de que no se contamine con algo más. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces, ¿uno qué? Se venda. Por ejemplo, alguien se quebró el brazo y mientras sana le ponen un cabestrillo y lo ponen aquí. No se mueva, no se mueva. Y a veces cuando Dios está sanando nuestra alma, es bueno no moverse mucho. ¿Me entendieron la parábola? ¿Sí? No hay que seguir ahí metidos en ese asunto. Muchas de las cosas que nos pasan por nuestro tipo de conducta. Y nuestro tipo de conducta está determinado por cuán saludable es nuestra alma. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién puede ser pacificador si no tiene paz adentro? Quizás peleas mucho y tienes pleitos constantemente en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con amigos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenés paz adentro. Hay algo adentro que está estorbando esa paz, y esa paz no fluye a los demás. Pero cuando el Señor viene con su Santo Espíritu, mira esto qué lindo, viene Dios y unge con su Espíritu a Jesús para que pueda sanar al quebrantado de corazón, vendarlo, consolarlo.
El consuelo no arregla muchas cosas, les quiero contar, pero sana algunas. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, si vea el consejo de la palabra y practícalo. Cuando vienen a uno para un consejo, ¿sabe qué les decimos? Versos bíblicos que usted puede leer. Pero como no lee, tiene que ver quién se los da, que sí se tiene que dedicar a leer, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Podemos tener más de una Biblia cada uno, las podemos tener en los dispositivos inteligentes y nosotros no somos lo suficiente inteligentes para meterlos ahí y estarlos leyendo. O sea, no hay cómo te vaya mal si las escrituras están abiertas para todos nosotros. Recordemos la época en que nadie podía tener una Biblia. Ahora estamos en una época en Guatemala en donde todos pueden tener una. ¿Usted sabe qué es lo que causa el cambio de conducta? El adquirir conocimiento. En la democracia, libertad es hacer leyes para que todos tengan lo que todo el mundo quiere. En la Biblia, libertad es conocimiento. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso es libertad. Así que, de nuevo di conmigo, sanar, consolar, vendar. Lo que me dice que hay cosas en el alma que toma un tiempo que se terminen de sanar. Nosotros no deberíamos de ser personas con resentimientos en el corazón, amarguras en el corazón, envidias en el corazón. Usted sabe esas cosas mezcladas que sacan por la boca. Dice la Escritura, cuiden que ninguna raíz de amargura brote de entre ustedes y contamine al resto. Porque si tienes una pequeña herida ya y hablas con una persona amargada, las palabras de esa persona amargada van a detonar tu herida y te van a amargar también. La persona amargada nunca está contenta con ella misma. Nunca se siente bien. Nunca es feliz con él. Se quisieran dejar a sí mismos. Quisieran salir de la casa y que se quede usted. Él mismo, no sabe cómo lo hacen. Y jóvenes, no se enamoren de nadie que tenga amargura. Te va a contaminar. Es que papá, pobrecita, déjala que siga siendo pobrecita, hombre. Porque si no va a ser pobrecita y pobrecito vos también. No, hombre. ¿Por qué el Señor quiere sanar nuestra alma? Porque sanando nuestra alma con la unción de su Espíritu Santo, por eso es sobrenatural, un toque del Espíritu y eso se quita. Uno, nos llena de su gozo y se va la amargura. Óleo de gozo pondré sobre tu cabeza, dice el Señor. Si eso pasa, sana tu alma y al sanar tu alma, sana tus relaciones. Nos sana para sanar las relaciones. Mire Proverbios 6:35 en la traducción lenguaje actual, dice así. Ojo acá. Un marido ofendido, ¿qué dice ahí? No acepta nada a cambio. No se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. O sea, cuando una persona está ofendida, nada le satisface. No importa que tenga, tiene éxito, ¿verdad? Le aumentan el salario, le dan un bono, lo promueven y sigue igual. Porque eso que se lleva por dentro, hay que dejar que el Espíritu de Dios lo sane. Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido, ojo al que tenés a la par, es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, cuando el hermano está ofendido, aguas. Proverbios 18:19, lo mismo en traducción lenguaje actual dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque ¿qué nos ofende? Cuando no tenemos un alma sana, saludable, cualquier cosa nos ofende. Uno anda viendo cómo justificar cómo está.
Y entonces en todo lo que pasa ve una ofensa. ¿Por qué me llamaste 5 minutos tarde? Y ni modo que a pedir perdón usted por eso. Perdóname mi vida. Cuando la persona está mal por dentro, cualquier cosa ofende. El problema es que nosotros creemos que las ofensas que nos hacen realmente son un pecado porque nosotros nos sentimos ofendidos. Pero nadie está pecando contra nosotros. El jefe te llama la atención por llegar tarde. No me quieren, ¿qué pasa? Llama por teléfono a su esposa. Vieras cómo está esa onda, qué ambiente que hay aquí. O sea que el hermanito es de cristal y si llega tarde, ¿verdad? Hay que recibirlo con un pastel y decirle, mira, si hubieras venido temprano te hubiera dado también café. Pero como veniste tarde, solo te tengo pastel. ¿Cómo nosotros podemos ser los hijos de Dios fuertes en espíritu, fuertes de mente y fuertes en el alma si todo nos ofende? El verdadero cristiano es a prueba de toda ofensa. Porque dice la Biblia que es gloria del hombre pasar por alto las ofensas o grandes ofensas. O sea que si tú quieres ser una persona gloriosa, perdona. Sea pecado o no lo que se cometa contra ti, perdona. Porque si la unción está sobre ti para sanar al quebrantado, para vendarlo y para consolarlo, entonces que empiece por ti. Una persona verdaderamente ungida, genuinamente ungida, es una persona que tiene un alma saludable. Yujo, tú no vas a desarrollar el liderazgo que necesitas si expones tu alma a cualquier cosa que tú llamas ofensa y por eso te sientes. Así que hoy vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a las personas, te vas a juntar con ellas y vas a dar por saldada esa ofensa. Mateo capítulo 5, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al hombre, al que es malo. No lo resistan. Entre más se resiste, más duele. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice devuélvele en la otra, dice vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Así que dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad? Y una vez usted dé prestado, olvídese. Es lo más saludable cuando uno presta. Darlo por olvidado desde el primer día. Porque después cuando llama para cobrar 3 meses después de lo que dijo que le iban a pagar, usted se vuelve el ogro y el malo que les está cobrando. Siempre le dan la vuelta. Entonces, a mí este pasaje yo no le encontraba sentido. Digo, Señor, ¿cómo tú querés esto? Me pega una mejilla y hay que poner la otra. No veo dónde se resuelva el problema. Y si te piden la túnica, entregales la capa. Y si te ponen a pleito por eso, si te obligan a llevar la carga una mía, llevarla 2. Note esto. Dice, cualquiera que te hiera, diga conmigo herir. Después dice, el que te ponga a pleito, digan todos pleito. Y después dice, el que te obligue, digan obligar. Entonces ahora repitamos esas palabras. Di conmigo, herir, pelear, obligar. Estas 3 cosas normalmente generan heridas. Un pleito deja heridas. Cuando lo obligan a uno podrían dejar heridas. Y cuando a uno lo hieren, deja heridas. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué tú le dices al que te hiere una mejilla pone la otra? Y el Señor, bendito Dios, me explicó en oración y me dice, porque cuando te hieren en una mejilla, eso va a pasar. Un poco de carne, ¿no? Tomate fresco, pasa. Pero lo que dejó adentro en el alma, ¿cómo lo sacas? Entonces el Señor me dice, si te pegan en una mejilla y voluntariamente pones la otra, tendrás 2 mejillas heridas, pero el alma quedará sana. Si te ponen a pleito por quitarte la túnica,
vas a quedarte bien enojado y, como decimos en Guata, mordido que te la quitaron. Pero si le entregas también la capa, sana lo que queda adentro. Y si alguien te obliga a trabajar 1 hora más, estás bravo, trabaja 2. Porque esa segunda hora sana lo que en tu corazón quedó porque te obligaron a la primera. Es decir, es nuestra conducta de regreso a los que nos hieren lo que nos mantiene saludables. Eso te mantiene saludable. Quizás no es lo que te sana en este momento, porque no pusiste la otra mejilla, no entregaste la capa, ni caminaste la mía extra. Si tú quieres ser de bendición a otros, cuida tus emociones y tu alma. Si tú quieres hacerte la sufrida o el sufrido, tu problema, pero te quiero decir eso, lo único que va a causar a tu alrededor es lástima de los que no entienden qué te está pasando porque no te deberían de tener lástima. Porque la lástima no sana a nadie. La lástima termina de enfermar a una persona. Cuando estás herido y te gusta la lástima, es porque te gusta estar enferma del alma y quieres seguir enferma del alma y te vas a poner peor del alma. Si algo no necesita un enfermo del alma es la lástima de alguien. Si lo que necesita un enfermo del alma es la unción del Espíritu Santo y la acción correcta de vida para mantenerse saludable. Tú sabes, tú te puedes imaginar una sociedad llena de ciudadanos saludables del alma. No habrían resentidos en las calles, habrían luchadores en las calles. No habría gente robando y tratando de matar por un celular, sino que habría gente luchando por conseguir un empleo, crearlo o generarlo. Pero cuando el alma está enferma, difícilmente. Tú eres una buena tierra hoy para perdonar. Porque la semilla que te sembré de la palabra para perdonar va a germinar. Cuando alguien te quiera amargar, dile, esa semilla es mala y esta tierra no es para esa semilla. Si tú pones esa semilla en mi corazón, se va a podrir, nunca va a salir ahí. Nunca va a salir. Porque yo no soy buena tierra para malas cosas. Soy buena tierra para buenas cosas. Ponte de pie. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Que sus sentimientos sean sanados hoy por el ungüento de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Esto no lo sana un consejo, esto lo sana el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, trae una sanidad sobrenatural al alma, Señor. Que esas emociones se sanen, que ese enojo salga, que esa amargura y esa tristeza cese en el nombre de Jesús. Amén. He estado enseñando durante todo este periodo de fe y de esperanza. Dios nos hizo un llamado, bueno, siempre, pero ahora se intensifica, a poder acompañarlos en esta época en que de verdad necesitamos nuevas fuerzas, renovarlas, que nuestras emociones estén bien balanceadas, que nuestra mirada está puesta en Jesús, en el Dios invisible, como se sostuvo Moisés, nos vamos a sostener nosotros. Y entonces dentro de estas enseñanzas llegamos a ese punto en donde entendimos y comprendimos, leímos de que somos tan bendecidos como Jacob. A Jacob Dios lo bendijo y le dijo que la bendición del Omnipotente esté contigo y la bendición de Abraham. Esa bendición de Abraham, que fue pasada a Isaac, que fue pasada a Jacob, pareciera quedarse como que en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Pero cuando Cristo Jesús vino, según Gálatas 3, 13 y 14, lo mencioné en el mensaje, en uno de los mensajes, es que la bendición de Abraham fue trasladada a los gentiles. Por eso es esa frase que yo digo, bueno, entonces debemos pensar, hablar, actuar y reaccionar como bendecidos que somos. Pero para ser promovidos en el 2020, porque vas a ser promovido,
Se necesita esa bendición y que creas que la tienes, y además acciones, actitudes que debemos tener. Una de las cosas que más me impresiona a mí es la subjetividad del mundo religioso, o de lo que algunos han llamado mundo espiritual. ¿Cómo así subjetividad? Sí, si nosotros tratáramos a nuestra familia como a veces tratamos al Señor, no nos iría tan bien. ¿Cómo así, Pastor Cachi? Déjeme explicarle, ¿verdad? Si usted en la mañana levanta a su hijo, y ahora con esto de tenerse que conectar online para recibir sus clases, ¿verdad? Si tú le dices al niño, hey, las clases van a empezar a las 8, deberías ya estar despierto, bañado, arreglado, tus útiles, tu cuaderno, tus lapiceros, listo para tomar las notas, las clases, hacer las tareas. Y él te dice, ay, mamá, hoy siento del Señor que no debo recibir clases. Y tú dirías, oh, rabasanda, rabashatara, yo confirmo esa palabra, hijo mío, aleluya. Y lo dejas ahí. Yo no creo que harías eso. O qué tal si un día tú no trabajas, sea que estés trabajando en casa, ¿verdad? Home office, o si tú estás trabajando presencial porque te lo permiten en tu país y en tu empresa. ¿Qué tal si uno de estos días tú dices, se conectan todos, ¿verdad? En su Zoom o en Room o en la plataforma que estés usando, y de pronto no te miran conectado y es una sesión de trabajo, y entonces te buscan, te llaman, te mandan un WhatsApp, mira, ¿qué pasó? No estás conectado. Y tú le contestas, vive Jehová, que hoy sentí del Señor un vivo celo por no trabajar. Sí, pues no harías eso, pero lo hacemos al Señor. Lo hacemos al Señor, ¿verdad? Hoy no siento adorar. Hoy no siento congregarme ni en línea ni en nada. Porque hoy siento esa subjetividad. Esa subjetividad es un elemento que va en contra de nuestro crecimiento espiritual y que conozcamos más a Dios. El hecho que Él tenga cosas sobrenaturales no significa que Él sea subjetivo. Él es objetivo. Él tiene las reglas claras. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. No dice quédate en casa ahí sentado sin hacer nada. No, por favor, no estoy diciendo que salga de la cuarentena. No, estoy diciendo en el contexto general. No sé si me estoy explicando. Él es sobrenatural y a la vez muy objetivo. Muy objetivo. El perezoso será pobre, dice la Escritura. Es objetivo, tiene instrucciones y me gusta. Y hoy quiero hablarles un poco de ser más objetivos bajo bendición. ¿Qué les parece esa? Seré objetivo, seré bendecido y objetivo. Eso está buenísimo. Lucas capítulo 17, verso 7. Primero, para ser promovidos tenemos que ser personas más que útiles. No útiles, más que útiles. Verso 7, Lucas 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacenta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Aquí encontramos varios grupos de personas. Tenemos los que tenían siervos y los siervos. Entonces eso es bien interesante. Mira, yo he pasado por esta parábola no sé cuántas veces y la he enseñado, pero ahora como que el Señor me dio un plus en este asunto y va a estar muy bueno. Le dice acá, ¿quién de vosotros, si tiene siervos que van al campo y regresan, cuando regresan les dicen, siéntate y come? O le dice, síguete y me sirves a mí primero y luego podrás comer tú. Eso es lo que dice. Pero yo quiero ilustrar acá esto, porque esto se pone bueno. Guardando la distancia, acércate un poquito más acá. Quiero que noten esto. Él le dice, ¿quién de vosotros,
si tiene un siervo y... Vení. Quiero que te pongas acá. Solo es para ilustrar algo. Ponte acá. Disculpen que lo sucie así, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién de vosotros, que tiene un siervo que va al campo, que lo ara y que lo trabaja, cuando éste regresa, le dice él al siervo, ¿puedes comer tú? No, dice, pienso que no. Dice que ni siquiera le da las gracias en ese momento. Dice, termina tu jornada. Dice, cíñete y me sirves a mí primero, luego podrás comer tú. ¿Ya notaron los dos que hay aquí? Pero entonces la gente cree, y esto está equivocado, que el jefe, y en aquel entonces, no ahora, incluso podía existir esclavitud. Pero aquí estamos hablando, para poderlo aplicar, que el empleador le dice a su empleado, mira, nena, todavía no has terminado el día. No vamos a hablar ahorita, vení, servime de comer. Lo vamos a aplicar en lo general. Mira, antes de irte, por favor, necesito que termines esto y esto. Después que termines, ya tú puedes ir a descansar. ¿Estamos correctos? Eso como que tiene sentido. Pero mira lo que dice después. ¿Sí? Así. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo? Así vosotros también. Porfa, aquí los quiero. Así vosotros también, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto que está acá, esto último, no se lo dijo a él. Se lo dijo a él. Voy a repetirlo. Vosotros, si tenéis a alguien trabajando para ustedes y se va y regresa a sus labores, en lugar de decir gracias inmediatamente, que deberíamos, yo soy uno que sí lo hace, lo que hace es decirle, mira, termina bien tu tarea y después te puedes ir. Y entonces después dice, pero ustedes, cuando hayan terminado de hacer lo que se les ordenó, decir siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos pidieron. Pero entonces esta regla aplica al empleado y al empleador. Yuhu. En aquel entonces aplicaría al súbdito y al rey. ¿Me estoy explicando? No estoy hablando de ahora, estoy hablando de aquellos tiempos y aplicándolos a estos. Entonces me doy cuenta yo que esta regla de que si somos siervos útiles o inútiles aplica a todos. Gracias, pueden sentarse. Aplica a todos, no solo a unos. Pero esto se pone mejor aún, porque en el verso 5 dice a quién le está hablando o con quién está conversando. En el verso 5, si te vas para ahí, para ese verso dice así, o leemos así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sigo leyendo. ¿Quién de vosotros? ¿A quién está diciendo vosotros? A los apóstoles. Entonces no es que se aplique solamente a la oveja, se aplica al pastor, se aplica al apóstol. No se aplica solo al colaborador o al empleado, se aplica al empleador, al jefe, al dueño. Lo que el Señor está diciendo es esto. Ahora me llama mucho la atención, porque hablándole a los apóstoles, dice, ¿quién de vosotros, si tiene un siervo que va al campo? Me huele que algunos de los apóstoles, y según entendemos Pedro, Juan, Jacob, eran empresarios. Entonces Jesús les está dando una enseñanza al empresario para con sus jornaleros. Si hubiera aplicado a Pedro, hey, tú que tienes pescadores, después de toda la jornada de pesca, cuando vienen, ¿tú les sirves un pez a él o ellos te sirven primero a ti y después se pueden ir? Entonces a ti te digo, Pedro, Juan, Jacobo, a los apóstoles, que cuando ustedes hayan hecho todo lo que les fue ordenado, digan, siervos inútiles somos porque hicimos lo que se nos pidió. Quiere decir que los patrones o los dueños incluso de una empresa también tienen jefe, pero no se han dado cuenta quién es. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Tú puedes decir, yo soy el empresario, el dueño de esto, sí, pero Dios es el dueño tuyo. Y cuando hayas terminado de hacer lo que Él te ordenó. Entonces ahora tenemos aquí tres tipos de personas.
Aquellos que hacen menos de lo que se les pide, los que hacen solo lo que les piden y los que hacen más de lo que se les piden. Los que hacen lo que se les pide son siervos inútiles, dice. Imagínate el que ni siquiera llega a hacer lo que se les pide, es un siervo más que inútil. Y el siervo más que útil es aquel que hace más de lo que se les pide, o el útil verdaderamente. Entonces tenemos el siervo útil, hace más de lo que le piden. El inútil hace solo lo que le piden, y el más que inútil ni lo que le piden. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay que sacar la subjetividad de acá. Es cierto que eres bendecido, pero a trabajar en lo que se pueda, como se pueda, para ser promovido. Muchos hoy se dieron cuenta que algunas empresas, por falta de su economía colapsó, tuvieron que despedir. No los estoy justificando a ni uno ni al otro. Pero otros que lograron mantener, algunos quizás pudieron empezar por aquellos que no eran tan útiles. O sea, si después de este periodo no salimos trabajando mejor, no aprendimos nada. Tenemos que aprenderlo lo mejor que se pueda. Entonces a los apóstoles habló. Somos promovidos por lo que nadie nos pide. No seremos promovidos por hacer lo que nos piden. Seremos promovidos por hacer lo que no nos piden. Yuhu. Primera de Samuel capítulo 17, verso 17, es fácil, 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 o de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Esa fue la tarea que le dejaron a David hacer. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, me impresiona la responsabilidad de David, lo responsable que era. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ustedes se recuerdan, cuando David llega ahí, escucha aquella voz, ¿verdad? Que decían, el que derrote a este paladín de los filisteos, el rey lo va a enriquecer, le va a dar a su hija como esposa y también exonerará a la casa de su padre de impuestos. Y David se puso a oír la voz positiva en lugar de la negativa. Ese no es el mensaje es este. David, te voy a hacer un resumen y después voy al grano. David ha sido una de las personas con corazón más saludable y humilde que he visto en toda la historia, en todas las historias bíblicas. No lo hicieron soldado. Sus hermanos eran del ejército de Saúl, él no. A él lo mandaron a traer para que tocara el arpa. Mira eso. Una tarea que parecía insignificante, una tarea, mis hermanos están al frente de las batallas y a mí el arpa. Pero ojalá fuera solo así. No lo hicieron soldado, lo hicieron pastor de las ovejas de su padre. Cuando llegó el profeta Samuel para escoger rey, su padre olvidó ponerlo en la lista. Lo menospreciaron en su propia casa. Cuando llegó a la batalla contra Goliat, lo hizo de menos llamándole un niño. Sus hermanos cuestionaron la intención o las intenciones de haber llegado, y el mismo rey Saúl le dijo que no podía contra Goliat por ser joven e inexperto, y alabó a Goliat diciéndole que era un experto en guerra. Ahora lo vemos acá llevando un efa de un grano tostado, 10 panes y 10 quesos. ¡Qué gran tarea! No recrimina, no protesta, no se amarga. Espérame. Sí, espérame. La calidad de actitud cuenta mucho en esta época. Escribe ahí, calidad de actitud. Si estás chateando, empezá. Calidad de actitud, calidad de actitud, calidad. Mándala por favor a través de caseros.org. Nadie te puede hacer sentir de menos si tu consentimiento. Esto lo dijo Eleonora Roosevelt. David llevó quesos
Y regresó con lo que el padre le pidió, las prendas de sus hermanos para confirmar que estaban bien. Hizo lo que el padre le pidió, pero regresó con lo que nadie le pidió, la cabeza de Goliat. Espérame, este mensajero, este que reparte comida a domicilio, este que reparte comida a domicilio, que lleva quesos y granos tostados, efas, este que lleva panes y ¿cómo así? Este que cuando vinieron, vengo a escoger rey entre ustedes, rey para Israel entre tus hijos, aquí están estos. Bueno, a este no, dijo Dios. No, hay otro. Yo miro el corazón, hay otro, pedile otro, hay otro. Ay, sí, se me olvidó que tengo otro hijo. ¿Cómo se le olvida el hijo que le cuidaba el negocio? Porque el negocio era el ganado, eran las ovejas. ¿Cómo se le olvidó a Isaí el que le estaba cuidando a las ovejas, el que combatía contra osos y leones? Quizás el padre ignoraba las batallas que el hijo pasaba por proteger su ganado, su trabajo, la empresa, el negocio, el comercio. Y entonces ahora resulta que el que llevaba la comida regresa con la cabeza de Goliat. Eso que él regresó con la cabeza de Goliat es un poco de filmmaker mío, ¿va? Es decir, es un poco como de ampliar la historia. Realmente se la arranca con su propia espada, la toma y derrotó a Goliat. Entonces yo hago como una broma, ¿verdad? Que cuando él regresa donde el papá, regresa con un costal arrastrado. Eso es una broma mía, por favor. Y yo diría, y el papá le dice: hey David, ¿fuiste donde tus hermanos? Sí, ¿cómo me lo dijiste? ¿Entregaste los panes? Sí. ¿Los quesos? Sí. ¿La efa del grano tostado? También. ¿Y las prendas de tus hermanos? Aquí están. ¿Y eso que traes ahí qué es? David, ¿qué traes ahí en ese costal? Porque veo un poquito de sangre ahí. Saca la cabeza. ¿Qué es? Es la cabeza del gigante que estaba desafiando a todos los escuadrones de Israel. ¿Se la cortaste? Pues sí. ¿Dios te dijo que se la cortaras? ¿Saúl te dijo que le cortaras? No, pero ya es muy tarde. Ahora, ¿cómo se la pego? Lo importante es que está derrotado. ¿Y qué fue lo que el pueblo de Israel cantó? Que Saúl derrotaba a los 1000 y David a los 10,000, y solo había derrotado a Goliat. Pero ya la gente ahora lo miraba como el que iba a derrotar a 10,000. ¿Qué promovió a David? ¿Qué lo promovió como tal al rey de Israel? Con respeto a muchos, no fue que llegó con el arpa a cantar. Primero lo puso en la posición, la obediencia a hacer lo que le pidieron. Hasta ahí sería siervo inútil. Pero cuando hizo más de lo que le pidieron, se convirtió en un siervo que útil. Porque el que hace solo lo que le piden es ¿qué? Inútil, según la Biblia. Pero el que hace más allá de lo que le piden, ese es el útil. He encontrado un hombre útil para que sea rey de Israel. Bendito y alabado sea Dios. No puedes estar pasando esta época quejándote del trabajo que tenés, en lugar de bendecir a Dios que todavía tenés ese trabajo. Y para conservarlo tenés que dar la mía extra. Por eso Jesús enseñó a dar la mía extra. ¿Tú sabías que los romanos tenían como derecho ante los esclavos de decirle a la gente: me cargas una mía estas maletas? Y Jesús le dijo: cuando un romano les pida a ustedes ir con ellos una mía, cargando la maleta o la carga, llévenla 2. ¿Por qué? Porque cuando la gente preguntara acerca, ¿y esos que van 2 mías, quiénes son? Pues son discípulos de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea que estos dan más allá de lo que le pidió el romano. Sí. Lo que Jesús hacía era que sus discípulos tuvieran una diferencia con el resto de las demás personas. Si tú dices ser un discípulo de Jesús, ponte a ser una persona útil. Y útil es hacer más de lo que a uno le piden.
Abraham. Génesis capítulo 22, verso 13, lo puedes leer desde el 9, cuando Dios le pide a su hijo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, mira lo que sucede en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Justo cuando él iba a sacrificar al hijo, Dios le habla y le dice: hey, para, no lo hagas, ya sé que me amas, me obedeces. Pero entonces él empieza a ver, porque dice que alzó los ojos. Alzar los ojos es andaba buscando algo, y de repente encontró un carnerito mal parqueado y dijo: te fuiste feo, ven para acá. Agarró al carnero y lo sacrificó. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Ahora nosotros venimos y todos decimos: Jehová proveerá, copiando la frase de Abraham, pero no haciendo lo que Abraham hizo. Es decir, tú no puedes entrar a la facultad de leyes, ¿verdad? Y entrar y decir: soy abogado, aleluya, porque soy bendecido de Jehová. Estudia, vas a tener que pasar exámenes privados, tesis, todo lo que se necesite. Tú no por llegar a la facultad de medicina ya eres doctor. Necesitas estudiar y prepararte para llegar a hacerlo. Jehová proveerá, por supuesto que proveerá. ¿Quién fue el que lo dijo? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Tomó el carnero y lo sacrificó. Mira lo que dice acá: Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, me sacrificaste el carnero y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Por cuanto hiciste esto del carnero, pero además no me rehusaste tu hijo. En otras palabras, hiciste lo que se te pidió, pero por cuanto hiciste todo aquello que no se te pidió, te juro que te bendeciré y te multiplicaré. Wow. Pero espérame, ¿qué fue lo que le había pedido el hijo? Sin el hijo ya no se iba a multiplicar más Abraham. La multiplicación no viene en tener nada más tus hijos, sino que tengas nietos y los hijos de los nietos. Eso es multiplicar la familia. Te bendeciré y te multiplicaré. Ahora en Hebreos capítulo 6 verso 13 hay una pequeña frase ahí que todavía lo vuelve más poderoso. Hebreos 6:13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor porque no existe, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué provocó a Dios decir esto? No lo dijo cuando estuvo dispuesto a dar al hijo. Lo dijo cuando, aparte del hijo, también dio el carnero. Yuhu. Una de las cosas que hacemos cuando hacemos una promesa de fe es hacer eso. Es hacer ese extra. Que no tenemos por qué hacerlo, no tenemos la obligación, ni tenemos ni siquiera el deber de hacerlo, pero tenemos la voluntad de hacerlo. Moisés, mirad lo que pasó con Moisés. Dios le pidió un tabernáculo específico. Te voy a leer nada más el capítulo 25 verso 1 para ponerte en contexto. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿De su qué? Voluntad. Escribe: de mi voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias
para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí fue específico Dios, ¿verdad? Y aunque Dios no habita en templos de manos, Él fue el que le ordenó a Moisés hacer ese tabernáculo. ¿Sabe Dios por qué? ¿Sabe Dios por qué Él habita en nuestros corazones? Pero además se construyen templos para que vengamos y adoremos al Señor. Él sabrá. Y entonces viene acá y dice, así lo haréis. Yo subrayé ese, así lo haréis. Ahí no hay pierde. Está ordenado. Pero el templo de Salomón, yo le llamo el templo de David porque realmente el que lo ofreció fue David, el que lo construyó fue Salomón. Digamos que el templo de papá Salomón, papá David e hijo Salomón. El templo de Salomón, Primera Reyes 8:17. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. ¿Dónde lo tuvo? ¿En su qué? En su corazón. Él tuvo en su corazón edificar casa a mi nombre, al nombre de Jehová Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, mira lo que está diciendo Salomón. Jehová le dijo a David mi padre. Él reconoce, mi padre tuvo en su corazón edificar un templo. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuánto haber tenido en tu corazón. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Entonces el templo de Moisés, el tabernáculo, fue el que Dios pidió. El de Salomón, gloria a Dios, fue el que David le ofreció. ¿Ya vieron de nuevo a David? Siempre haciendo más de lo que le piden. Siempre haciendo lo que ni siquiera le piden. Ahora, existen nosotros que se ponen muy creativos, que siempre quieren hacer lo que sienten sin hacer primero lo que les piden. Entonces tú no puedes venir, ya hoy hice esta tarea en la universidad y la que te pedimos, esa puede esperar. Está muy lindo esto, pero primero me haces lo otro, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos este principio que Jesús también practicó. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero nosotros somos salvos y fuimos lavados de nuestros pecados con la sangre del Cordero. Lo que se demandaba en el sacrificio era la sangre. Pero nuestro Señor Jesús dio hasta el agua. Agua es lo que sale después de que ya no hay sangre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. Nos dio la bendición de Abraham, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el tuyo. Nos dio la bendición de Abraham a los gentiles, dice Gálatas 3:13. Entonces, el Padre le dijo, te envío a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús les trajo a los de Israel y a los que el Padre no pidió. A nosotros. ¿Ya te diste cuenta que se repite el patrón? Tú y yo queremos ser hombres y mujeres de Dios. Hagamos lo que estos hicieron. Dios todavía, mira, Dios es que viene desde Dios. ¿En cuántos días Dios creó todo? ¿En cuántos? En 6. En 6 ya había terminado. Pero se inventó otro día para que tú y yo estemos hoy conectados acá en la casa del Señor con Él. Es impresionante.
Lo que se ofrece voluntariamente tiene mucho poder. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y esto queda hasta alusivo a la Santa Cena que hemos celebrado. Sacó pan y vino, Melquisedec, el sumo sacerdote, pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abram. Ni siquiera le habían cambiado el nombre. Abram no era Abraham ya, era Abram. O sea, es mucho tiempo atrás. Y bendijo diciendo: bendito sea Abram, el Dios del Dios Altísimo. Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abram los diezmos de todo. Aquí hay tres personajes. Está Dios, está Abram y está el sumo sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Y este se aparece y le da a Abram pan y vino. Eso es figura del cuerpo y la sangre de Jesús. Y le dice: seas tú bendito, Abram. Y luego dice: y sea bendito el Dios Altísimo. Figura de Jesús que nos bendice a nosotros, da su cuerpo y su sangre, y que bendice al Padre. Nadie le pidió a Melquisedec pan y vino. Nadie de nosotros le pidió a Jesús que muriera en la cruz. Ni Dios ni Melquisedec le pidieron la ofrenda o los diezmos a Abraham. Él los ofreció voluntariamente. Ofrendar y diezmar es de la fe. De la fe. Pero viene algo que es más poderoso aquí, o como consecuencia. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Porque venía él de una gran victoria. Entonces le dijo: ¿sabes qué? Hagamos un trato. Déjame a mí las personas, quédate tú con los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, como tienes que responder tú también a todo lo que está pasando: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Lo que Abraham le estaba diciendo al rey de Sodoma: a mí el que me bendice es Dios. No vas a ser tú. De ti no tomaré nada, lo tomaré de Dios. Recuerden a Jacob, hizo un voto, nadie lo obligó. Jacob hizo el mismo voto cuando no tenía nada. Y Abraham hizo el mismo voto cuando lo había ganado todo. Porque Dios es Dios cuando no tenemos y Dios cuando tenemos. Dios es Dios cuando estamos pasando por escasez y cuando tenemos la abundancia. Porque Dios es Dios siempre, el mismo de ayer, hoy, siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Y es digno de adoración cuando piensas que te está yendo mal y cuando piensas que te está yendo bien. No es cuestión de que ahora me congrego porque me va mal, pero cuando me vaya bien, no. Porque aquí tenés dos casos: a Jacob, cuando se quedó sin nada, adoró a Dios e hizo voto a él. Y a Abraham, cuando lo ganó todo y aún le ofrecieron más, dijo: no, Señor, yo he jurado, he alzado mi mano a Dios, que Él es quien me bendice. Así que sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Pero quiero cerrar con un caso que a mí me conmueve. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad en medio de la prueba. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hizo Macedonia? Dio lo que no le pedían. ¿Vamos a ser promovidos en medio de todo esto? Sí. Pero tenemos que dar la mía extra. Tenemos que trabajar. Entonces Isaac llamó a Jacob, estoy en Génesis 28:1, y lo bendijo
Ojo, Isaac llamó a Jacobo. Recuérdense, es Abraham, Isaac y Jacobo. Jacobo es el nieto. El papá llamó al hijo que es el nieto, ¿me expliqué? Jacobo es el nieto. Y lo bendijo. Todos los padres de familia, levanten las manos, por favor. Levanten las manos y diga conmigo: mi tarea en esta vida es bendecir a mis hijos. ¿Yujo? Es bendecirlos. Bendecirlos es decir bien. ¿Por qué bendición? Ojo, porque Dios creó todo con su palabra y muchas cosas pasan por la palabra de los padres también. Bendecir al hijo es decir siempre bien de él, hablar bien de él, descubrir sus virtudes, hablar de las virtudes. No sé, vas a ser un campeón, tu hija lo vas a lograr, mira, Dios te está bendiciendo. Entonces lo bendijo y después dice acá, mira, y le mandó. Ahí es donde la cosa se traba un poco, ¿va? Porque los hijos quieren ser bendecidos pero no mandados. Y la mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ojo, y el Dios omnipotente, el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Quiero nada más enseñarte esto. El tema estaba delicado con Jacob y su hermano. Jacob estaba amenazado de muerte por su propio hermano. Tenía que salir de allí. Y en medio de esa circunstancia, lo que hace su padre es bendecirlo. Y ojo acá, no le dijo, como muchos de ustedes dicen, que Diosito lindo te bendiga. No, no es Diosito lindo. Le dijo que el omnipotente, el todopoderoso, el que es capaz de hacerlo todo, que ese te bendiga. Porque él necesitaba una palabra de esta naturaleza. Él estaba quedándose absolutamente sin nada del día a la noche o de la noche al día. Sin nada, nada, Jacob, nada de nada. Pero le dice: el Dios omnipotente, hijo, poneme atención, hijo, yo ya te bendije, pero el Dios omnipotente te va a dar la bendición de Abraham, mi padre también. Ahí reaccionó Jacob. ¿Por qué reacciona ahí Jacob? Porque wow, yo he visto a mi abuelo lo bendecido que está. Y conozco lo bendecido que está mi papá. Y mi papá me está diciendo que ese mismo Dios, el que todo lo puede, el que todo lo pudo con mi abuelo Abraham y mi abuela Sara, que no podían tener hijos, mi papá tampoco lo podía tener, con esa bendición voy a ser bendecido. Mi papá salió sin nada de Ur de los Caldeos y fue un hombre próspero y bendecido. Y mi abuelo y mi papá Isaac le cerraban los filisteos los pozos, y él decía: abran un pozo aquí, salía agua; abran un pozo allá, salía agua; quédense con ese pozo, yo abro otro pozo, donde paso hay agua. Uy, dijo, el Dios omnipotente me habrá bendecir. Y hoy estoy aquí para decirte que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios omnipotente, te bendiga a ti y a tu descendencia. Pero tenés que hacer conciencia de esto. No es un dicho, no es mero hablar, no es casaca. Es como que te hicieran una transfusión de sangre, que de hecho te hicieron una de espíritu. Jacob, me pregunto, ¿salió sin nada? ¿O en realidad salió con todo? Salió con una mano adelante y una mano atrás, pero salió con la bendición de su padre y la promesa que sería bendecido con la bendición de Abraham. Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Por favor, mira, si nosotros lográramos usar la imaginación, si fuéramos productores de cine, de hacer una película, escritores de una novela,
Y pudiéramos nosotros describir lo que está pasando con Jacob. Amenazado de muerte, no tengo nada, de la noche a la mañana tengo que salir corriendo. Voy, él le dijo a Dios: si tú me das pan para comer, vestido para vestir, es porque ni vestido llevaba, solo una prenda. Y en medio de eso, escucha, en medio de eso, ojalá te pegue esto en el corazón. En medio de esa terrible situación, sin cama, sin almohada y sin sábanas, se acostó a dormir. Mira el 12, dice: y soñó. Encima de eso, soñar, si eso es para pesadillas. Y ojo a lo que te voy a decir: cuando de día viviste una pesadilla, aprendí a soñar de noche. Y ojo, cuando todo lo que pasa alrededor tuyo parece pesadilla, soñá. Y si es necesario, soñá despierto. Porque si alguien no te da un sueño, como a mí, me cuesta recordarme de un sueño muchísimo. No sé por qué, pero es así. Pero si alguien por alguna razón no te da un sueño literal de noche, entonces cerrá tus ojos de día y crea tu propio sueño. ¿Cuál es la diferencia? Dice acá: soñó, y aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. ¿La tierra en que estás qué? Acostado. ¿Qué significa eso? Estás confiado. ¿Te imaginas cómo Dios vio a Jacob en medio de todo eso? En la tierra en que estás acostado te daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Justo cuando pensaba que lo iban a matar, Dios le dice: no te van a matar, te voy a multiplicar. En vez de morir, te van a hacer descendencia. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, ahí donde estás descansando, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Hoy lo que viene me gusta. No es otra cosa que ¿qué? Que casa de Dios y puerta del cielo. Parece ser que hay dos realidades. Aquí me metería yo a física cuántica, pero pareciera ser que hay dos realidades de tu persona, de la mía, de todo, que es la que estás viviendo en esta atmósfera, y la que podrías estar viviendo en paralelo en lo que es los lugares celestiales, en donde ya nos bendijo Dios. ¿Por qué? Jacob está viendo ahí lo que sus ojos naturales no miran en esta atmósfera. Él no vio en esta atmósfera a los ángeles. Mira cómo comenzó todo, con un sueño en donde vio ángeles. Mira dónde terminó Jacob, luchando con un ángel, ya no en sueños. Porque lo que un día fue un sueño, ahora se hacía realidad. Ponga atención acá. La realidad que él vio en el sueño de ángeles subiendo y bajando, un día sí tuvo enfrente un ángel, con el cual luchó hasta el alba y le dijo: no te dejo hasta que me bendigas. Y terminó cojo en la batalla que tuvo. Si supieras cuántas cosas comienzan con un sueño. Y no esperes que el sueño ocurra mientras estés dormido. No pares de soñar. Entre más difícil la situación, más necesario se hace un sueño. Yujo. Esa es una realidad que existe. Ahora te voy a hablar algo basado en la fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera
La convicción de lo que no, pero no por eso no existe. El original es las realidades que no se ven. Estoy convencido de esa realidad hasta que la traigo a esta atmósfera a que se haga realidad. El puente es la fe. ¿Yuhu? Digamos que te lo voy a poner en lenguaje así deportivo. Si tú eres un goleador, entonces meterás goles. La gente mete goles para llegar a ser goleador. No. En el mundo de la fe, primero sos un goleador y después se manifiestan los goles. Yujo, si eres empresario, tendrás empresas. Tú no pones una empresa para hacerlo, tú pones una empresa para evidenciarlo, lo que ya eres. Estoy hablando profundo, sí. Pero es aquí donde se cruzan esas dos realidades. La realidad que no ves es toda buena para ti. Es lo que Giesi no miraba. Tenía miedo de lo que ocurría. Y viene Eliseo y le dijo: ay, Señor, por favor, abrile los ojos. Y ¡rum! Vio que había otra dimensión. Eso es, dimensión. Vio otra dimensión y todo un ejército celestial que protegía al profeta. Dijo: ahí estaban, que vos no los mires. No es culpa mía. Y no es culpa tuya que otros no miren lo que tú estás viendo por la fe. Tú hablas fe. Crees en Dios y sus promesas. La oración accesa a esa dimensión. Cuando estás orando, de pronto accesas a esa dimensión y dices: uy, eso es posible. Eso es posible. Somos bendecidos. Mira, Jacob tenía la bendición de su papá, de su padre, la confianza de su madre, una piedra o piedras de cabecera, un sueño. Todo eso se lo dieron. Las piedras no las creó él. Y una promesa de Dios. Todo eso le fue otorgado. Era lo único que tenía. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Ponle atención. Lo que él hizo, lo primero fue fabricar con esas piedras un altar. Te podrán dejar sin empresa, te podrán dejar sin trabajo, sin muchas otras cosas, pero que jamás te dejen sin altar. Porque lo primero que uno construye en su vida es un altar donde adora uno a Dios y bendice su nombre. Porque ya Dios te bendijo. Él lo fabricó. Malos y buenos sueños. ¿Por qué los malos sueños te impactan tanto y los buenos tan poco? Ya voy a entrar a eso, pero antes de eso déjame leerte en Gálatas capítulos 3, versos 13 y 14, de mis pasajes favoritos de la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no hay maldición para ti, ya Él te redimió de la maldición. Redimir es comprar de regreso algo. No me salgas que bajo la sangre del Hijo de Dios andes. Esto de plano es una maldición de mi bisabuelo, de mi abuelo. No. Naranjas verdes, Nel pastel. Eso no pasa. Ya te redimió de la maldición, dice la Biblia. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que fuere colgado en un madero. 14, a ver. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, es decir, entre otros, la bendición de Abraham alcance a los chapines. Y a los colombianos y venezolanos y a todo aquel que de sangre no es del pueblo de Israel, pero sí es de espíritu, de Jesús, y con él recibes la bendición ¿de quién? De Abraham. ¿Cuál fue la bendición que Isaac le dio a Jacob? Le dijo: que el Dios Todopoderoso te dé la bendición de Abraham, que seas tan bendecido como fue mi padre. Durante el día agarras el celular. Estamos en la era de la imagen, ¿o no? Todo es imágenes. Iba a ver imágenes. Te hago una pregunta. ¿Por qué no publicas tus malos momentos en Instagram?
Ah, solo el bonito plato de comida, sí. Pero el de la noche anterior que apenas tenías para rasparlo, ¿qué? ¿Ese no lo publicas? ¿Sí o no? Porque sinceramente a nadie le gusta una mala imagen. Ni a ti publicarla, ni a mí verla, así que no la pongas. Pero si no te gustan las malas imágenes, ¿por qué creas una mala imagen de ti mismo en vez de crear una buena imagen? Sé tu propio Instagram. Posteate a ti mismo en tu mente, en tu espíritu, que sos bendecido como Abraham. ¿Lo crees? ¿Crees que sí, que seríamos benditos? Entonces, imagínate. ¿Qué estás haciendo? Ahorita voy a almorzar con Abraham. Usted mire cómo almuerce, déjeme a mí almorzar como yo quiero. ¿Ya? ¿Y te imaginas lo que pudo haber pasado? ¿Qué puede haber pasado si tú hubieras sido Isaac o Jacob? ¿De qué te hubiera hablado el abuelo? ¿De qué te hubiera hablado el abuelo? De cómo vio a Dios bendecirlo. Que cómo vio a Dios derrotar a sus enemigos y hacer justicia. Y tú, contame más, abuelo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, te bendeciré con abundancia. Pero todo lo demás se lo tuvo que imaginar a Abraham, porque no le dijo, pon este negocio, pon nada. Le dijo, te voy a bendecir con abundancia. Entonces él sabía, lo que toco es bendecido, punto. Porque el bendecido es usted más que el negocio. No sé si me explico, el negocio va a ser bueno porque usted es el dueño. Pero tenés que caminar con esa conciencia. Dice la Biblia, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ponga atención, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vayámonos millones de años atrás. No existe nada, está Dios y tú estás ahí a la par porque Él ya te había creado solo para que mires. No hay nada, solo Él. Y dice Él que se hagan los volcanes. ¿Aparecieron así nomás o ya existían aquí dentro de Dios? ¿O salió por casualidad? Él dijo, háganse los mares y ¡ay! Agua. ¿Qué es eso? No sé si me explico. Y ojo, porque todo lo que fue hecho, el universo, que se ve, fue hecho de lo que no. Que no. Tú tenés que descubrir qué de ti todavía no se ve. Y por la fe se verá. Y lo verán. Tienes que aprender a soñar aunque todo parezca lo contrario. Créeme que la realidad que hoy ves no es más poderosa que la realidad que no ves. No lo es. La que no ves es más poderosa que la que ves. Y si la que estás viendo no está muy buena, que la que no ves que es buena le caiga encima a la que estás viendo. Y la borre. Y dice así: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, porque Labán le separa todas las ovejas que Jacob había negociado, le dijo, dame las rayadas, las abigarreadas, todas las pintas. Y entonces él le quita todas esas ovejas y le deja todas las que no son así.
Digo, ¿cómo voy a hacer para que estas den a luz o puedan parir ovejas que no hay cómo? En lo natural no hay cómo, ojo. En esta dimensión no hay cómo, pero es que había otra dimensión que es la que hay que conocer. Y dice el verso 10, Génesis 31, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, otra vez los sueños, vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, pero si él abría sus ojos, eran lisos. Pero si cerraba sus ojos, eran rayados y pintos. ¿Cuál de las dos era la realidad? Ahora vamos a ver cómo la realidad de esa dimensión le cayó encima a la realidad de esta dimensión por la fe. Y dice el 11, y me dijo el ángel de Jehová en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te hizo. No importa cuánto daño te hayan hecho, no hay quien te pueda apartar de la bendición que Dios juró que te daría. Y es para ustedes esa palabra también. No importa cuánto daño te hayan hecho, Dios lo vio. Pero Labán no gozaba de la bendición que gozaba Abraham. Y le dice en el verso 13, yo soy el Dios de Betel, o casa de Dios. Tú llamaste a aquel lugar Betel, Jacob. Yo soy el Dios. Ese Dios al que oíste cuando vistes ángeles subir y bajar, ese soy yo, le dijo. Y le dijo, me identifico, yo soy. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. La gente insiste en la unción, el ungimiento, pero no en el voto. ¿De qué sirve una piedra ungida sin un voto? La gente ungida hace votos a Dios. Esos hombres no solo tuvieron unción, tuvieron carácter, tuvieron compromiso. La relación con Dios era de ida y vuelta, no solo de ida. Era en dos vías, no en una sola. Tú me bendices, Señor, y yo también te bendigo. Y fue lo que hizo Jacob. Señor, si tú me bendijeres a donde yo vaya, si me das pan, si me das vestido, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo te daré. Ahora, ojo, nosotros no podemos decir Jehová será mi Dios. Jehová ya es nuestro Dios. Ya es. Y por eso le cumplimos los votos, porque tenemos esa relación con nuestro Dios y nuestro Padre. Estás bajo pacto. Tu Padre es el Dios de las promesas, y el